Hola, yo soy Yolanda Consejo Vargas. Estuvimos en Mateo en la parte de entrenamiento actoral y dirección teatral de las escenas teatrales para cine. Junto con Yolanda Consejo Vargas estuvimos preparando los actores jóvenes del grupo de teatro y trabajando las escenas teatrales presentes en la película. Desde hace 7 años, tanto mi persona como Yolanda estamos trabajando acá en la Comuna Popular de Barranca Bermeja. Fue interesante porque compartimos y nos recibimos herramientas, que fue muy interesante. Muchos de los chicos también, pues hay los que ya son muy viejos, que han estado mucho en el Centro Cultural mucho más tiempo, y otros jovencitos que acaban de llegar, y también para ellos fue impactante, sobre todo en el momento en que entraron las cámaras al teatro, que no es tan simple saber que hay luces, que las escenas se repiten. En teatro también las escenas se repiten, pero de otra manera, de todos modos desde la emoción. Después creo que otro momento supremamente importante para ellos fue ver la edición, que también el cine tiene otra cosa al teatro, de todo lo que hicieron, en que se sintetizó para bien de todo el largometraje. Buenos días, mi nombre es Jaime Peña. Yo para la película Mateo pues hago el papel de Alfonso, el papá del chico Carlos que asesinan porque se gasta un dinero de la organización. Mi nombre es Marlene Rodríguez, participé en la película Mateo y mi papel era el de Nelly, la mamá de Carlos, el primer chico que muere en escena. Que por cierto quisiera contar que él muere porque la plata que le dieron la cogió para comprar la silla del papá, que estaba recién salido de una enfermedad, que había quedado inválido. Qué lástima que en la película no se viera el porqué, que no solamente fuera el ladrón, sino que viera ese gesto de humanidad tan hermoso que él no le importó y vea que le costó hasta la misma vida. En algún momento platicábamos con María en un encuentro que tuvimos en Bogotá, que lo más interesante fue que son actores de la vida real interpretando, quizás con otros nombres, apellidos y en otro lugar, en otro contexto, personajes que son de la ficción, pero también ellos son de la vida real porque se subieron a hacer lo que son. Eso por un lado con los chicos, por ejemplo los actores de la obra de teatro de Mateo, que son los chicos del Centro Cultural. Mi nombre es Lady y en la película pues hago la casi novia de Mateo, de este personaje. Mi nombre es Miriam Gutiérrez, más conocida como Miriam Pesca, pero en la película desarrollé el papel de Made, la mamá del protagonista, o sea de Mateo, y la hermana del antagónico, Walter. Soy Samuel Lascano Monsalve, interpreté a Walter en la película Mateo. Cuando a mí me llamaron para el casting, yo hice los primeros 2 castings, era el papel de Walter, ¿ya? A mí los 2 primeros castings era ese. Y era como 2 sentimientos encontrados, pero me gustaba. Para mí yo lo iba a aceptar como un reto. ¿Por qué? Porque pues desde el momento de los hechos mi vida dio un giro de 180 grados. Yo nunca había estado metido en problemas de ninguna índole y siempre miraba la problemática del país porque veía las noticias, leía los periódicos, pero nunca me imaginaba cómo era, o en la realidad qué era lo que pasaba. Pero cuando ya me tocaron, entonces empecé a trasegar todo lo que es el papel de una persona que con el tiempo me convertí en defensor de derechos humanos y defensor de la vida. Y entonces en ese momento yo haciendo ese casting, interiormente yo me preguntaba, pero si yo soy víctima, ¿cómo hago para hacer el papel de victimario? Pero entonces había otra voz en mi interior que me decía, ese es un reto, puedes hacerlo. Pude pasar un duelo que no lo había vivido con la pérdida de mi hijo, y es que en mis años yo no he enterrado un ser querido, y pues a mi hijo pues desaparecido, pero no había podido vivir ese duelo. Y en ese instante, cuando yo vi el cajón, eso fue un choque emocional terrible,
porque es la primera vez en mi vida que yo iba a vivir como eso, a pesar que mis pies estaban sobre la tierra de que era una película, yo sabía que la realidad con la realidad no había mucha diferencia. Quizás eso me ayudó a salir de haber hecho el papel como tan de verdad. Tan natural. Eso como ser humano le mueve las fibras a uno y yo pude vivir ese duelo. Es un duelo que yo no quería vivir y no quiero vivir porque yo ya perdí a mi hijo y me da terror enfrentar esa verdad que me entreguen 2, 3 huesitos y a mí me parece que por qué ni la tierra no los quiere devolver. Para mí la mejor experiencia fue revivir todo lo que nosotros como barranqueños, gente del Magdalena Medio, e inclusive representar a mujeres, que fue mi papel, a mujeres de Colombia, en términos de cómo han sido las luchas de los sectores sociales, cómo han sido las luchas de madres, cabezas de hogar, madres independientemente con sus hijos, para que a partir de lo que significa el núcleo de la familia, que es la primera sociedad, lo que conforma la sociedad, sea desarrollada y reivindiquen los derechos. Para mí el mejor y mayor orgullo fue lograr mostrar en la pantalla de qué estamos hechos la gente de Barranca Bermeja, de qué estamos hechos la gente del Magdalena Medio, de qué estamos hechos la gente de Colombia. Ver en la pantalla que cada transformación que hemos hecho como persona, como sociedad, se vio reflejada y que en la disponibilidad que tenemos cada uno de construir paz en Colombia. El proceso con los chicos del Centro Cultural fue hacer teatro y ensayar las escenas teatrales desde el teatro, así que no fue tan complejo. Tuvimos la presencia de Felipe Botero, que sí es un actor profesional, por así decirlo. La película fue marcada por el hecho de que María Gamboa tuvo el atrevimiento de trabajar con un grupo, ¿no? Y no con actores separados que formaban la película. Eso obviamente generó situaciones, ¿no? Sobre todo porque justo después de haber aceptado participar de la película, de que María nos convocó, una parte del grupo se fue del grupo. Entonces ahí hubo toda una situación muy complicada, porque es un grupo que tiene 7 años de historia, entonces con dinámica interna no fácil, sobre todo en las separaciones, y fue todo un trabajo muy grande lo de llegar a la película, de comprensión de parte de María, de aceptar, digamos, la dinámica de nuestro grupo y de nuestro lado también de acompañar la película, y bueno, se llegó a un resultado bien positivo, pero la anécdota termina donde los que quedaron en el grupo son los que participan en la película como grupo de teatro, y los malos son, o sea, Samuel, Juan, Angerson y Michel, son los que trabajan de malo en la película. Bueno, para como buen final de la película de la vida, ahora tanto Juan como Michel, como Angerson, como Sam, de vuelta son parte del grupo, y felizmente estamos viviendo también ese goce de que existe Mateo y poder mirarnos como todos juntos en el grupo. Pero realmente fue una anécdota interesante que la estoy contando acá sonriendo, pero fueron momentos de tensión complejos que se resolvieron de la mejor manera. Y con la gente de la región, con la gente que anda acá en la calle, con el colectivo 16 de mayo, pues en algún momento alguien me decía, cuando tenían las cámaras encima, yo pensaba que iban a parar o que algo tenía que suceder porque era una escena violenta, y yo decía, ¿quién corta? ¿Quién corta? Como si hubieran vivido realmente, porque las personas que actúan en la película verdaderamente están actuando lo que les pasó hace un tiempo, y al llevarlo a la ficción, que aunque ellos sabían que era ficción y que tenían una luz y una cámara enfrente de ellos, les parecía raro y se preguntaban a qué hora lo cortan, pero de todos modos fue algo muy catártico, les sirvió mucho porque pudieron también hacer la llamada que no hicieron, pudieron velar a la persona que tanto tiempo han esperado. Eso lo charlamos mucho en un espacio como más íntimo, y de todos modos un gran aprendizaje, porque en este momento Barranca se está posesionando desde otro lado, como desde el lado de la justicia y de la reparación, con el colectivo 16 de mayo, con cómo se está manifestando Barranca en este momento, no solamente en lo nacional, sino en lo internacional. Creo que es lo más importante. Pues a ver,
Para nosotros es una cosa impactante la película, porque es mirar que alguien se atrevió a mostrar una parte, porque no es todo, una parte de lo que se vivió en Barrancabermeja. Entonces es mostrarle al país, a todo el mundo, donde vean la película, se puede mostrar lo que se vivió en Barrancabermeja y por todo lo que nos tocó pasar. Es muy pertinente el trabajo que se hizo, bueno, desde María Gamboa a la película Mateo sobre la dignificación y la visibilización de los grupos que trabajan acá en la región, tanto los grupos juveniles que trabajan en arte como los grupos comunitarios. Es el reconocimiento que le están haciendo a las actividades que hacemos como Enmerquemos Juntos, aportando nuestro granito de arena para el desarrollo y para lograr la paz de nuestras comunas, de nuestra Colombia. A mí me gusta mucho la frase que Felipe Otero dice hace de padre, y dice en la película es que estamos dispuestos a pagar para satisfacer nuestras necesidades. La vida, eso me dejó una cosa muy bonita, interrogante muy chévere. Y yo le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de encontrarme con el que mató a mi hijo y perdonarlo. A veces uno dice qué clase de madre es, pero esa es la madre que Dios necesita. Y esa es la humanidad que Dios necesita y que tenemos que perdonar y tenemos que cambiar. Y esta película nos lleva a esto. Yo podía vivir cuando esos hombres se iban a llevar a Mateo. Y una mujer dijo, si a él lo llevan a él, me llevan a mí, y a mí también, y a mí también. Y te digo, muchachas, que uno se les escaramuciaba el cuerpo de ver eso, porque ellos se veía la rabia, la prepotencia de esos hombres. Y a mí las primeras escenas de esa, yo sentía como un escalofrío por todo mi cuerpo. A mí me hubiera gustado otro final, porque a mí me da la sensación que quedó como que falta una segunda parte. Pero fue una experiencia que qué rico poder ser instrumentos de paz. El arte y la cultura son la verdadera expresión humana, o sea, el ser humano descubre el arte para comunicar, para poner en la realidad lo más íntimo y lo más humano que tiene. Y yo creo que la paz, o sea, la no guerra, ¿no?, es lo más humano que tenemos. Y las artes ayudan a que esto, sobre todo en los jóvenes, aparezca, llegue a flote. O sea, el arte no es que modifica al joven y lo hace ser bueno, no. Lo que hace el arte es hacer que los jóvenes descubran su sensibilidad, descubran este ser humano y sensible, este ser comunitario, este ser que sabe dialogar con la sociedad, sabe dialogar con el otro. Y esto se llama paz. Cuando hay diálogo, cuando hay reconocimiento, cuando hay sensibilidad, entonces automáticamente hay paz. El impacto que ha generado y la oportunidad también de mostrar lo que se hace en Barranca, la oportunidad de decir que tenemos otro horizonte para nuestros jóvenes, que con amor, que con trabajo social, que con tenacidad podemos hacer muchas cosas para lograr la paz, para lograr una comunidad mejor. Creo que lo que logró esta película fue que la gente se apropiara, ¿no?, de eso, de lo que se había hecho. La gente reconoce la película como la historia, como se sienten parte de algo, se sienten parte de esa película, y esto es lo más grande para mí que ha generado esto. El trabajo en grupo con otras iniciativas, hubo más integración entre los compañeros de las diferentes asociaciones y trabajos comunitarios que se están haciendo en Barrancabermeja. Creo que Mateo sintetiza la dignidad que está buscando un colectivo de gente, a veces que lleva un tiempo luchando como defensor de derechos humanos, o a veces en el anonimato de vivir todos los días, sobrevivir pues después de tanta tristeza. Creo que es un momento muy oportuno para Barranca, para manifestarse, no con esas noticias en las que siempre se conoció de allá está pasando esto, mira que es una ciudad violenta, sino que está siendo reconocida. Hace muy poquito tiempo el colectivo 16 de mayo recibió un reconocimiento a nivel nacional
por toda la lucha que han llevado. Don Jaime Peña estuvo en los diálogos de La Habana. Barrancabermeja está sonando más por otro lugar, que no es la violencia y la sangre, sino por, miren, acá está, después de tanto tiempo estamos llamando la atención, pero desde un hecho artístico, creativo, y que además no solamente le deja una enseñanza a quien lo ve, o por lo menos una reflexión, que la ha visto bastante gente fuera del país, que también informa a ellos como un proceso de catarsis, de transformación, que les ha ayudado también a entender, bueno, no, a nosotros nos tocó de esta manera, pero también a otros les puede tocar de otra. Les doy gracias sobre todo a María Gamboa, porque es una mujer de, ¿cómo le dijera yo?, de mucha visión, de poder y ser capaz de mostrar eso que pues nadie se ha interesado por mostrar lo que Barranca vivió, lo que los jóvenes, por lo que los jóvenes pasan, ni por lo que los adultos pasamos, los que de una manera u otra aquí todos fuimos atropellados de la violencia. Porque si usted no lo vive en carne propia, a veces le toca o callarse o esconderse o lo que sea, pero que participó en la violencia le tocó porque no hay de otra manera. Ojalá que esta película como dé valor a toda esta grande cosa que no sucede solo en Barrancabermeja, sino en toda Colombia, toda esta pequeña grande cosa que realmente cambian la vida a un montón de gente. Y a veces, digamos, no aparecen, como en este caso nos tocó a nosotros de aparecer tan fuertemente a través de la película Mateo. Así que un agradecimiento muy grande a María Gamboa y a toda la producción de la película, porque una cosa es elaborar con el gusto de trabajar, con el gusto de trabajar día a día con la comunidad, pero cuando obviamente llega una estructura como la de una película que evidencia, valoriza y dignifica el trabajo hecho, tanto nuestro, pero sobre todo de los jóvenes y de las mujeres que aparecen en la película, bueno, esto es algo realmente importante. Cojo caracoles del jardín, todos hemos entregado todo por una cruel ausencia alguna vez. Es inútil convivir con la inocencia en alto. Los tengo en celuloide y colgando en mi pared. Puedo prescindir del llanto cuando tomo un poquito de más, un poquito de más. Si de pronto